Me llamo Rosa Sánchez. Tengo 67 años. Esa tarde, el aire en mi cocina de Mérida estaba tan denso que casi se podía saborear. Estaba revisando tarjetas de recetas cuando sonó el teléfono una voz educada, casi formal, al otro lado. Hola, señora Sánchez. Soy Ana. Ana, la prometida de mi hijo Gabriel, la mujer que, en unas semanas, se convertiría oficialmente en mi nuera. Sonaba perfectamente amable, quizás demasiado. Se disculpó por un error con el correo, diciendo que mi invitación debió haberse perdido. Queríamos asegurarnos de que tengas todos los detalles, dijo, con un tono suave como la porcelana. No hay problema, respondí, aunque sentí un nudo en el pecho. ¿A dónde debo ir? Pasaré esta noche con la dirección. Es en una hacienda privada cerca de Celestún, muy íntimo, muy especial. Cumplió su palabra y llegó justo antes del atardecer. El aire olía a jazmín y sal del mar. Me entregó un sobre color crema con mi nombre escrito en una caligrafía elegante y curvada. Dentro había una tarjeta, no una invitación, solo una línea escrita a tinta con una dirección y las palabras: la ceremonia comienza a las 4. Ana sonrió, toda cortesía y perfume caro. Gabriel ha estado muy ocupado con el trabajo. Me pidió que te trajera esto yo sola. Estamos muy emocionados de que estés ahí. Le agradecí y fingí no notar cómo sus ojos recorrían mi pequeña cocina, la taza desportillada en la encimera, las cortinas descoloridas que cosí hace años. Su sonrisa no llegó a sus ojos, pero lo dejé pasar. Después de que se fue, me quedé un rato en el silencio, escuchando el zumbido del refrigerador y el lejano graznido de las gaviotas. Luego tomé el imán en forma de manzana, el que Gabriel hizo en el kinder, y sujeté la nota en la puerta del refrigerador. La caligrafía era pulcra, deliberada, sin una sola corrección. Más tarde, mientras las sombras del atardecer se alargaban sobre el piso de loseta, murmuré para mí misma: bueno, ya está decidido, aunque una leve inquietud se agitaba en lo más profundo de mi pecho, pequeña pero constante. No lo sabía entonces, pero ese pedazo de papel lo cambiaría todo. Aún recuerdo la primera noche que Gabriel trajo a Ana a casa. Era finales de primavera, hace 2 años, y las bugambilias apenas comenzaban a florecer junto a la reja. Había preparado pollo al horno, puré de papa y un pastel de limón, sus favoritos. Quería que ella se sintiera bienvenida, que viera que nuestra casita aún guardaba calor. Ana llegó con un vestido blanco impecable que parecía demasiado fresco para la humedad yucateca. Sonrió al entrar, su perfume llenando el pasillo. «Es tan acogedor», dijo, echando un vistazo a las fotos que colgaban en la pared cada etapa de la vida de Gabriel, capturada en marcos de madera torcidos. En la cena, apenas tocó la comida. «Es tan casero», dijo tras una pausa, sonriendo como si acabara de ofrecer el mayor cumplido. Sonreí de vuelta, aunque la palabra quedó flotando como una mancha que no podía limpiar. Habló de su trabajo en la empresa de su padre, de galas benéficas y viajes de verano a Puerto Vallarta, de cómo el matrimonio era una alianza de expectativas compartidas. Nunca mencionó la palabra amor. Gabriel parecía orgulloso, con los ojos brillantes como cuando traía a casa su primera boleta con buenas calificaciones. Tomó su mano como si quisiera anclarse a su tranquila seguridad, y eso, de alguna manera, me hizo tragarme todas las preocupaciones que subían por mi garganta. Después del postre, Ana ofreció ayudar con los platos, pero solo los apiló cuidadosamente junto al fregadero antes de revisar su celular. Me paré a su lado, secándome las manos, estudiando el reflejo de nuestros rostros en la ventana de la cocina, el suyo compuesto, el mío cauteloso. Esa noche, después de que se fueron, la casa se sintió más pesada. Intenté convencerme de que solo era el silencio regresando, pero en el fondo, ya lo sabía, Ana no quería una suegra, quería control. La noche que Gabriel me dijo que se iba a casar, las chicharras afuera cantaban tan fuerte que parecía que el aire mismo vibraba. Se sentó frente a mí en la mesa de la cocina, con la corbata floja,
el rostro iluminado por la pequeña lámpara amarilla que hemos tenido desde que era niño. Mamá, dijo suavemente, siempre serás parte de mi vida, en primera fila, te lo juro. Sonreí, aunque algo en mí dudó antes de creerle. Extendió la mano sobre la mesa y tomó la mía, su palma cálida, familiar. Por un momento, parecía el niño que me despertaba al amanecer, sosteniendo un carrito de juguete, preguntando si podíamos ir a ver el amanecer en progreso. Después de que se fue esa noche, me quedé sola, pensando en todas las veces que me desvelé cosiendo su ropa para la graduación, o las noches que conté cada peso para pagar cuentas del hospital cuando era pequeño y tosía sin parar. Habíamos construido una vida con una resiliencia silenciosa, solo nosotros dos contra el mundo. Ahora había alguien más, alguien que hablaba por él, organizaba su agenda, contestaba sus llamadas, alguien en cuyas palabras él confiaba más que en las mías. Me levanté y me serví una taza de té, observando cómo el vapor subía hacia el techo. El refrigerador zumbaba detrás de mí, constante y grave. En su puerta, el pequeño papel con la dirección de la boda estaba sujeto bajo el imán de manzana. Lo miré por mucho tiempo, la tinta formando lazos en una caligrafía que no era de mi hijo. Una promesa, escrita por alguien más, pidiéndome que creyera. La mañana de la boda comenzó antes del amanecer. El aire en Mérida ya estaba cargado de humedad, de esa que hace que incluso respirar parezca un esfuerzo. Planché mi vestido de lino azul lentamente, alisando cada costura hasta que la tela quedó suave y fresca bajo mis manos. Era el mismo vestido que compré meses antes, una pequeña promesa a mí misma de que me vería orgullosa cuando mi hijo pronunciara sus votos. Me recogí el cabello en un moño bajo, me puse mis aretes de perlas y apliqué un poco de perfume detrás de las orejas, el mismo que usé el día de la graduación de Gabriel. Luego revisé la nota en el refrigerador una última vez. La tinta negra seguía nítida contra el papel crema. Afuera, las chicharras ya cantaban cuando salía el calor. Un taxi llegó, conducido por un hombre de unos 50 años con ojos amables y una voz que llevaba el ritmo lento del sureste. Le entregué el papel con la dirección. Frunció el ceño. ¿Segura? Señora, por ahí no hay ningún lugar para eventos. Que yo sepa, sonreí, alisando la falda de mi vestido. ¿Segura? Mi hijo se casa hoy. Asintió. Se tocó la gorra y arrancó el coche. Mientras conducíamos, la ciudad se desvanecía en extensiones de humedales y pastos altos. Los puentes de madera crujían bajo las llantas, y el olor a agua salada se colaba por la ventana entreabierta. Vi cómo el horizonte cambiaba a azul tornándose dorado, luego gris, y el camino estrechándose hasta convertirse en poco más que grava. Cada kilómetro parecía alejarme más de la Mérida que conocía, del ritmo constante de mi pequeña vida. Aún así, sostenía ese papel doblado como si fuera un mapa hacia la felicidad misma. Llevábamos casi una hora manejando cuando el pavimento comenzó a deshacerse bajo las llantas. Los humedales se espesaron en grupos de manglares, sus raíces retorcidas como dedos en el lodo. El conductor me miró por el retrovisor, dudando. Señora, dijo, reduciendo la velocidad. Creo que nos pasamos. Afuera. No había nada, ni música, ni autos. Solo el viento moviendo los pastos altos y el lejano llamado de las gaviotas más allá de los árboles. El olor a sal impregnaba el aire, punzante y familiar. ¿Podrías revisar de nuevo?, pregunté, con una voz demasiado calma para ocultar el temblor. Asintió. Se detuvo junto a un parche de carrizos y sacó un pequeño mapa del camino de su guantera. No hay ninguna hacienda por aquí, señora. Solo humedales y muelles abandonados. Saqué mi celular, con las manos temblando, sin señal. Lo levanté más. Me incliné hacia la ventana. Lo intenté de nuevo. Nada. Llamé a Gabriel una vez, luego otra. Mi voz resonando en la línea vacía. Buzón de voz. Un silencio pesado llenó el coche. La verdad llegó calladamente, como si hubiera estado sentada a mi lado todo el tiempo. Miré el papel doblado en mi regazo.
la elegante caligrafía que me había guiado hasta aquí. Me mintió, susurré. El conductor escuchó, pero no dijo nada. Después de un momento, carraspeó suavemente. ¿Quiere que regresemos a la ciudad? Tal vez parar en algún lado para preguntar. Asentí. Mi voz se atoró en la garganta. Sí, por favor. Condujo con cuidado, las llantas crujiendo sobre la grava. Mi reflejo en la ventana parecía el de una extraña cabello recogido con demasiada pulcritud, lápiz labial desvaneciéndose, ojos enrojecidos. Cuando llegamos al borde de la ciudad, señaló una pequeña iglesia blanca en una colina. Esa es San Pedro. Tal vez ahí se reúnen los invitados antes de la ceremonia. Me aferré a esa chispa de esperanza como si fuera aire. Vamos a intentarlo. La iglesia estaba silenciosa, con las puertas abiertas a la brisa. Salí del taxi, el calor pegándose a mi vestido, y entré. Un sacerdote estaba cerca del altar, acomodando libros de himnos. Disculpe, dije, mi voz apenas un susurro. Hay una boda hoy aquí, la boda Sánchez Gómez. Negó con la cabeza amablemente. No hay bodas hoy, señora. Asentí, incapaz de hablar. Mis rodillas temblaron. Salí de nuevo, el mundo desdibujándose en luz solar y aire salado. El conductor esperaba, con la gorra en la mano, los ojos suaves de compasión. Me senté en los escalones de piedra, sintiendo cómo el viento enredaba mi cabello, la brisa marina refrescando mi piel húmeda. Las lágrimas resbalaron, trazando líneas a través de mi maquillaje, a mi alrededor. El mundo seguía las olas, los pájaros, el zumbido lejano de los autos, mientras yo estaba allí sentada con mi mejor vestido, sosteniendo un papel que me había llevado a ninguna parte. No pude obligarme a volver a casa. La idea de entrar de nuevo a esa casa silenciosa, pasar por la silla vacía junto a la ventana, era insoportable. En cambio, le dije al conductor que me dejara cerca de la plaza del mercado. Mis zapatos apretaban, mi garganta dolía, pero seguí caminando hasta que vi un pequeño café entre dos tiendas de antigüedades. El aroma a café y pan recién horneado salía por la puerta abierta. Adentro, el aire era fresco, con un leve murmullo de jazz y el tintineo de tazas. Debí parecer un fantasma vestido arrugado, cabello deshecho, ojos hinchados, pero la joven detrás del mostrador no se inmutó. «¿Mañana difícil?», preguntó suavemente. Intenté sonreír. «¿Podrías decirlo? Mi hijo se casa, y parece que perdí la boda». Sus cejas se alzaron ligeramente. Luego se suavizaron con algo como preocupación. «Vamos a arreglar eso». Salió de detrás del mostrador, limpiándose las manos en el delantal. «Soy Marisol». Nos sentamos junto a la ventana con su celular entre nosotras. Sus dedos se movían rápido por la pantalla. «A ver», murmuró, «lugares para bodas en Mérida hoy, uno por uno». Me mostró fotos, salones, jardines, haciendas, pero ninguno parecía correcto. Luego se detuvo, su pulgar congelado en la pantalla. «Esta la hacienda Ixcanatún. Está cerca del río, a unos 20 minutos. ¿Te suena la foto?» Brillaba en la pantalla rosas blancas, listones dorados, una gran terraza. Reconocí el tono exacto de las flores que Ana había publicado semanas antes, con la leyenda «Últimos detalles antes de siempre». Se me cortó el aliento. «Es esa». Marisol asintió. Ya buscando las llaves de su coche. «¿Puedo pedirte un taxi?». Le agradecí, apretando mi bolso contra el pecho. No por orgullo. Ya no, era algo más pequeño, más silencioso, la voluntad de seguir de pie, de seguir adelante, de encontrar a mi hijo. Cuando llegó el taxi, le di al conductor la nueva dirección. Me miró por el retrovisor. «¿Segura de esta, señora?». Asentí. «Segura». El taxi giró desde la carretera principal hacia un camino angosto flanqueado por flamboyanes. Por la ventana, vi destellos de autos estacionados en filas ordenadas, listones blancos ondeando en sus espejos. El murmullo de la música flotaba débilmente en el aire, el sonido de una celebración, de todo lo que se suponía que yo debía ser parte. Entonces lo vi, una reja de hierro alta,
su arco envuelto en rosas blancas y seda dorada. Más allá, una gran casa brillaba bajo el sol de la tarde, sus ventanas reluciendo con movimiento y luz. El taxi se detuvo. Mis manos temblaban mientras pagaba al conductor y salía. La grava crujía bajo mis zapatos al acercarme a la reja. Un hombre con traje oscuro custodiaba la entrada. «Evento privado», dijo, levantando una mano. Intenté estabilizar mi voz. «No hay problema. Soy la madre del novio». Dudó, sus ojos recorriendo mi rostro, mi vestido, el papel que sostenía. «¿Tiene invitación, señora?» Abrí mi bolso, buscando torpemente la nota doblada. «Esta es la dirección que me dieron». La miró, frunciendo el ceño. Antes de que pudiera hablar, una risa resonó desde el otro lado de la reja. 3 hombres aparecieron, vestidos con trajes grises idénticos. Mi aliento se detuvo. Gabriel estaba en el centro, con la corbata ligeramente torcida, su sonrisa brillante, mi niño. Ahora hombre, guapo, en el día de su boda. Se quedó paralizado cuando sus ojos se encontraron con los míos. «Mamá», me acerqué, con la voz temblando. «Gabriel». Ana me dio una dirección equivocada. El color se desvaneció de su rostro. Caminó hacia la reja y tomó el papel de mi mano. Sus ojos lo recorrieron, 1, 2 veces. Las risas detrás de él se apagaron. «No puede ser», dijo en voz baja. «He estado buscándote toda la mañana», susurré. Pensé que lo había perdido todo. Me miró, realmente me miró, y algo cambió en su expresión. Luego respiró hondo, apretando la mandíbula. «Espera aquí». Se dio la vuelta y cruzó la reja, su figura tragada por la luz del sol y los murmullos. Me quedé afuera, con las rosas balanceándose sobre mí, el agua brillando más allá de la casa. La música se detuvo. Todo lo que podía escuchar era el leve susurro de las hojas y el latido irregular de mi propio corazón. Desde donde estaba, justo afuera de la reja, podía escuchar los sonidos débiles de un mundo al que ya no pertenecía, risas que se volvían inquietas, el murmullo de los invitados susurrando entre sí. Luego la música cesó. Las voces se alzaron bruscamente y, de repente, cayeron en silencio. Esperé. La luz del sol se atenuó detrás de los árboles, y las rosas que enmarcaban la reja parecían marchitarse en el calor. Mis manos temblaban, aún sosteniendo mi bolso. Pensé en los años que trabajé turnos dobles para mantener a Gabriel en la escuela, las noches que me dormí corrigiendo exámenes con su cabeza en mi hombro, y recé para que regresara por esa reja creyéndome. Cuando finalmente apareció, estaba solo. El brillo de antes había desaparecido de su rostro. Su corbata colgaba suelta, su expresión indescifrable. Se detuvo a unos pasos, la reja aún entre nosotros. «Mamá», dijo en voz baja, «por favor, regresa a casa. Fue un malentendido. Iré después». Por un momento, no pude moverme. El aire entre nosotros se espesó con todo lo que no se dijo. Mi voz tembló. «¿Le crees a ella?» Desvió la mirada, con los ojos fijos en la grava. «No vale la pena arruinar este día». Respiré lentamente, intentando calmar el temblor en mis manos. «Entonces ya lo arruinaste». Se estremeció, casi imperceptiblemente, pero no dijo nada. El silencio entre nosotros creció hasta volverse algo imposible de cruzar. Lo miré una última vez, no al hombre de traje, sino al niño que corría hacia mí con tenis embarrados, el que una vez prometió que nunca dejaría que nadie me hiciera sentir pequeña. Me di la vuelta antes de que viera mis lágrimas. Mis tacones se hundían en la tierra blanda mientras me alejaba, cada paso más pesado que el anterior. Detrás de mí, el leve sonido de las campanas de boda comenzó a sonar. Deberían haber sido alegres, pero en ese momento sonaban huecas, una ceremonia para algo que ya se había roto. Cuando llegué al camino, el viento llevaba el eco de aplausos desde lejos. No me giré. Seguí caminando, con las manos temblando a mis costados, el aroma de las rosas desvaneciéndose con cada paso.
Los días siguientes se difuminaron, pesados y sin aire, como si el mundo hubiera decidido seguir adelante sin mí. El calor de Mérida presionaba contra las ventanas, y pasé la mayor parte del tiempo en el silencio regando el pequeño jardín, doblando ropa que no necesitaba doblarse, fingiendo que el silencio era paz. Una tarde, mientras preparaba té, abrí mi laptop y vi las fotos. Ahí estaban Gabriel y Ana, sonriendo bajo una araña de luces, su mano en el pecho de él. En otra imagen, ella se inclinaba para susurrarle algo al oído, su diamante atrapando el destello del flash. La leyenda decía: un día perfecto con familia y amigos. Mi nombre no estaba por ningún lado. Los vecinos pasaban con curiosidad educada, algunos trayendo cazuelas, otros ofreciendo consuelo torpe. Vimos las fotos. Rosa, decían suavemente, desviando la mirada. Sonreía y les decía que fue hermoso, como debía ser. Luego cerraba la puerta y exhalaba la mentira. Pasaron semanas antes de que Gabriel viniera. Era un domingo por la noche, el aire cargado con el olor a lluvia. Se paró en la entrada, con los hombros tensos, sin corbata, los ojos sombreados. «Mamá», dijo en voz baja, «por favor, no te aferres a esto. Ella jura que fue un accidente». Lo miré por mucho tiempo, estudiando al niño que crié convertido en este hombre inquieto. Luego dije, con calma: «Entonces es mejor mentirosa de lo que yo jamás fui tonta». Se estremeció, pero no dijo nada. Por un momento, pensé que podría alcanzarme, como solía hacer, más por hábito que por cariño, pero no lo hizo. Se dio la vuelta y regresó a su coche. Esa noche, cuando la puerta finalmente se cerró tras él, la casa parecía más pequeña, las paredes más cerca. Incluso el sonido de la lluvia se sentía demasiado lejos para tocar. La llamada llegó justo cuando los primeros vientos fríos de noviembre barrieron Mérida. Estaba en la cocina, pelando manzanas para un pie que no planeaba compartir con nadie, cuando sonó el teléfono. El número parpadeó, familiar, aunque no lo había visto en meses. «Mamá». Su voz se quebró antes de terminar la palabra. Me equivoqué. Por un momento, no pude hablar. El único sonido era el zumbido lento del refrigerador y el viento rozando las persianas. «Me vació las cuentas», dijo finalmente. «Se fue. No dejó nada. Mamá, ni una nota». Cerré los ojos. El dolor que creció dentro de mí no era satisfacción, era tristeza, profunda y silenciosa. Quise alcanzarlo a través de la línea y abrazarlo como cuando los terrores nocturnos lo despertaban de niño. Pero no había consuelo que pudiera dar que no reabriera algo viejo y crudo. A la mañana siguiente, lo encontré parado en mi puerta, con las manos metidas en los bolsillos del abrigo, los ojos hinchados por el insomnio. Por un segundo, parecía el niño que se paraba ahí después de rasparse la rodilla, esperando que yo lo arreglara. «Intentaste advertirme», susurró. Negué con la cabeza. «No, Gabriel, solo intenté amarte». Entonces comenzó a llorar, un llanto que viene de las entrañas, tembloroso y sin palabras. Di un paso adelante y lo abracé suavemente, como si acunara al niño que nunca dejé de ver bajo el hombre en el que se había convertido. «Mi nombre es Rosaura Valenzuela. Tengo 68 años. La casa estaba en silencio esa mañana, con esa quietud de diciembre que hace que cada sonido parezca más nítido: el zumbido del refrigerador, el tic-tac del reloj de la cocina, el susurro suave del calentador encendiéndose. Estaba sentada a la mesa con una taza de café, escuchando a medias los gorjeos de los gorriones afuera. El aire olía ligeramente a canela. La noche anterior había horneado unas galletas, solo para que la casa no se sintiera tan vacía. Entonces, la voz de mi hijo resonó desde el altavoz en la sala. Había dejado mi celular ahí, aún conectado al chat familiar. Su voz llegó clara, tranquila, práctica, como cuando explica presupuestos o itinerarios de vuelos. «Sí, mamá puede con eso», dijo Antonio. «7 niños no es tanto. Total, no está ocupada». Me quedé helada.
El café se enfrió en mis manos antes de que lo soltara. La voz de Laura, su esposa, intervino después, alegre y eficiente. Perfecto. Eso nos deja libres para la cena y el recorrido por la casa. Le va a encantar. Adora a los niños. Hubo un tintineo de copas, risas de su lado. Yo me quedé ahí, mirando el mostrador, el tarro de azúcar ligeramente ladeado, el gallo de cerámica que había sido de mi madre. Podía sentir la facilidad en su tono, la comodidad de asumir que diría que sí. Pasé años enseñando a mis alumnos que las palabras importan, que lo que decimos moldea cómo vemos a las personas, y ahora mi propio hijo me había reducido a una línea en su lista de pendientes. Cuando la llamada terminó, el silencio fue más fuerte que antes. Caminé a la sala y vi el celular aún encendido. Su luz azul suave contra la corona navideña en la pared. La conversación flotaba en el aire como humo que no se disipaba. Por un largo rato me quedé parada, mi reflejo apenas visible en la ventana. Mi cabello se había vuelto casi completamente gris este año. No me había molestado en teñirlo desde que Rafael se fue. Él solía bromear que yo era quien hacía que la Navidad funcionara como reloj, comidas planeadas, decoraciones a tiempo, vecinos pasando por un chocolate caliente. Eso fue hace años, cuando esta casa en Querétaro estaba viva. Ahora se sentía como una sala de espera, para llamadas, para recados, para la conveniencia de alguien más. Afuera, un camión pasó ruidosamente por la calle, llevando un árbol de Navidad amarrado en el techo. Pensé en el árbol viejo guardado en el desván, aún en su caja, y en los adornos que no había desempacado desde el último invierno de Rafael. Me dije que lo haría algún día, pero ni yo misma lo creía ya. Regresé a la cocina, tiré el café intacto por el fregadero y me quedé ahí mientras el vapor subía y se desvanecía. Fue la primera vez en años que no tomé el celular para devolverle la llamada a Antonio. Por la tarde, la casa olía de nuevo a galletas, pero esta vez no las horneé para nadie más. Solo quería recordar cómo se sentía el calor, afuera. La luz comenzaba a desvanecerse, y en la distancia, escuché las campanas de la iglesia de San Miguel de Allende. Su ritmo era constante, familiar, casi suficiente para calmarme, pero las palabras que había oído seguían conmigo, silenciosas y pesadas. Mucho después de que el sonido se apagó, la tarde siguiente, escuché el coche de Antonio estacionarse en la entrada. Ese sonido solía alegrarme, significaba que la casa se llenaría de risas. Zapatos pequeños regados por el suelo, pero esta vez traía un peso diferente. Entró sin tocar, cargando 2 bolsas grandes y un recipiente plástico etiquetado como macarrones con queso orgánicos. Laura lo seguía, impecable, con un leve aroma a perfume y menta. «Hola», mamá, dijo ella con entusiasmo. «Solo queríamos dejar esto antes de que todo se ponga muy loco». Puso una carpeta en el mostrador y empezó a hablar rápido, con esa voz pulida como en sus podcasts. «Aquí está el horario para Nochebuena, horas de merienda, siestas, descansos de pantallas. Hay una nota sobre las alergias de Sofía, también. Y las instrucciones para el medicamento de Gabriel. Su inhalador está en la bolsa roja», Antonio añadió. Casi como si se le ocurriera de repente. «Lo recogemos la mañana de Navidad. Estarás bien, ¿verdad?». Sonreí, porque eso hacen las madres cuando se les quiebra el corazón, sonríen para que nadie vea la grieta. «Claro», dije. «Será divertido». Laura soltó una risita alegre. «Eres la mejor, Rosaura. No podríamos hacer esto sin ti». Luego miró su reloj, me dio un beso al aire cerca de la mejilla, y se fueron. El motor arrancó. Sus voces se desvanecieron con el viento. La casa volvió a quedarse en silencio. Me quedé ahí un buen rato, mirando la carpeta en el mostrador. Mi reflejo me devolvía la mirada desde la cubierta brillante de plástico. La tomé, mitad curiosa, mitad temerosa. Adentro había una tabla impresa, hora por hora, codificada por colores. En la parte superior,
En negritas y centrado decía Plan de cuidado Nochebuena. Recorrí las palabras con la punta del dedo, el papel temblando ligeramente. A mi alrededor, las galletas de ayer seguían intactas en su plato. Podía escuchar el reloj marcando, nítido y constante, como si midiera la paciencia. Esa noche, dejé la lista donde estaba y apagué la luz de la cocina. Por primera vez en años, no me sentía cansada. Solo sentía que ya estaba harta. Esa noche, no pude dormir. El viento empujaba suavemente contra las persianas, trayendo un leve aroma a pino y aire del Valle de México. Me levanté y caminé por la casa, como solía hacerlo en Nochebuena, cuando Antonio era pequeño, revisando las luces, acomodando las botas navideñas, asegurándome de que todo estuviera perfecto. Antes, esta casa brillaba. Rafael tarareaba villancicos mientras cortaba el jamón, y yo estaba en la cocina, bañándolo en salsa, fingiendo no notar cuando Antonio robaba galletas de azúcar de la charola. La sala se llenaba de risas, el olor a nuez moscada y canela, el tintineo de copas cuando los vecinos pasaban con pasteles. Aún podía ver el árbol que compramos cuando Antonio cumplió 10 años. Habíamos salido temprano, abrigados con bufandas, y él insistió en cargar el más pequeño hasta casa. «Es chiquito como nosotros», dijo, arrastrándolo orgulloso por la nieve. Después de que se casó con Laura, el ritmo cambió. El primer año, llegaron tarde, agotados por un viaje largo. El siguiente, se saltaron la cena pero pasaron por el postre. Luego, se volvió una llamada en lugar de una visita. «Mamá, venimos la próxima». Va ahora, el árbol seguía en el desván, sellado en una caja polvorienta. No lo había abierto desde la última Navidad de Rafael. Me dije que lo pondría este año, pero sabía que era mentira. El reloj del aparador dio la medianoche, suave y hueco. Me quedé parada en la penumbra, mirando la sala vacía que alguna vez contuvo todo lo que amaba. Algunos recuerdos se sienten cálidos al tocarlos. Otros solo te recuerdan el frío. Por la mañana, la lista en el mostrador se había convertido en parte de la habitación, papel blanco contra madera oscura, como algo que no podía ignorar. Me moví alrededor de ella todo el día, fingiendo que no estaba ahí, doblando ropa, limpiando mostradores que no lo necesitaban. Cada sonido parecía demasiado fuerte: el zumbido del refrigerador, el tic-tac del reloj, el eco de la voz de Antonio de ayer. Total, no está ocupada. Esa frase me seguía a todos lados. Se colaba bajo la puerta, en mi café, en el silencio de la casa. Por la noche, me senté a la mesa de la cocina con mi vieja laptop. La pantalla parpadeó al encenderse, bañando la habitación en una luz azul pálida. Abrí mi correo y revisé las facturas del servicio de banquetes. Mi nombre seguía como contacto principal. Laura debió haber usado mi cuenta del año pasado. Pasé el cursor sobre el mensaje de confirmación, temblando, y luego hice clic en cancelar pedido. Apareció una ventana. «¿Está segura de que desea proceder?», dudé. Luego presioné sí. El sonido fue suave, solo un clic, pero resonó como una puerta cerrándose. Por primera vez en años, no me sentí como un accesorio de la celebración de alguien más. La culpa llegó rápido, aguda y familiar. ¿Qué pensaría Rafael? Él era de esos hombres que creían que mantener la paz era mejor que tener la razón. Pero Rafael ya no estaba, y la paz no me había acompañado en mucho tiempo. Abrí otra pestaña y escribí Posadas en Puerto Vallarta, Navidad, disponibilidad. Los resultados aparecieron: pequeños lugares desgastados por el sol, con porches y luces navideñas. Elegí uno sencillo y tranquilo, cerca de las dunas. Reservé 3 noches a partir de Nochebuena. Cuando llegó el correo de confirmación, lo miré por un largo rato. Mis manos ya no temblaban. Luego, tomé una libreta y escribí: «Pasen la Navidad con sus hijos». Yo ya crié al mío. Arranqué la hoja con cuidado, la doblé y la puse debajo del plan de cuidado en el mostrador. El papel se veía ordenado, deliberado, casi cortés. Afuera,
Las farolas comenzaron a encenderse. En algún lugar de la calle, un vecino tocaba Noche de Paz. La melodía flotaba por la ventana abierta, frágil y lenta. Me quedé ahí, escuchando, dándome cuenta de que esta sería la primera Navidad en 40 años que no había planeado alrededor de alguien más. La idea se sentía peligrosa, como estar demasiado cerca de una flama abierta y emocionante al mismo tiempo. Apagué la luz de la cocina. Dejando ambos papeles en el mostrador, la casa cayó en una quietud que no se sentía vacía esta vez. Se sentía como espera. A la mañana siguiente, el aire traía esa luz plateada y pálida que tiene Guanajuato en invierno, suave pero honesta. Manejé hasta la casa de Carmen, mi amiga más antigua. Nos conocimos hace 40 años, cuando nuestros hijos estaban en el mismo kinder. Ella era enfermera entonces, de lengua afilada y corazón generoso a partes iguales. Ahora vivía sola en una casita de ladrillo, rodeada de rosales que se negaban a morir. Incluso en diciembre, Carmen abrió la puerta antes de que tocara. «Tienes cara de que has estado pensando de más», dijo, haciéndome pasar. El olor a chocolate y canela me envolvió como una cobija. Nos sentamos a su mesa de cocina, como siempre. Dos mujeres intercambiando recuerdos en lugar de recetas. Le conté sobre la llamada, sobre la lista en el mostrador, sobre la reserva que había hecho la noche anterior. No me interrumpió. Solo escuchó, removiendo su chocolate lentamente. Cuando terminé, se recargó en la silla, con un brillo en los ojos. «No es rebeldía, Rosaura», dijo. «Es jubilarse de la culpa». Las palabras calaron más hondo de lo que esperaba. Soltó una risita suave. «Dejé de ayudar a mis hijos hace años. Deberías probarlo. Es mejor para la presión». Hablamos de Rafael, de los hombres que amamos y de la paciencia que confundimos con deber. Por primera vez en mucho tiempo. La risa que salió no fue cortés, fue real. De esas que te hacen bajar los hombros y sentir el corazón más ligero. Cuando me fui, Carmen me puso una lata pequeña de chocolate en la mano. «Para Navidad», dijo. «Donde sea que la pases». De regreso a casa, me di cuenta de que ya sabía exactamente dónde sería eso. Desperté antes del amanecer en Nochebuena. La casa estaba quieta, atrapada entre la noche y la mañana. Por un momento, me senté al borde de la cama, escuchando el zumbido suave del calentador y el grito lejano de un tren. El cielo afuera era de un gris pálido, el color de la duda. Me vestí en silencio suéter de lana, abrigo de viaje, las mismas botas que usaba cuando Rafael y yo hacíamos paseos invernales por la costa. La maleta esperaba junto a la puerta, más ligera de lo que esperaba. Solo algo de ropa, la lata de chocolate que me dio Carmen y una foto enmarcada de Antonio de pequeño, con una sonrisa sin dos dientes delanteros. En la cocina, el plan de cuidado seguía donde lo dejé. Con mi nota encima, ordenada y tranquila, coloqué la llave de la casa al lado, afuera. El aire frío me mordió la cara. Subí la maleta a la cajuela, encendí el coche y vi cómo los faros se extendían por la calle silenciosa. Mientras me alejaba, la radio se encendió a media canción Noche de Paz. Tarareé suavemente, casi sin querer. El viaje a Puerto Vallarta fue de 4 horas. De esas distancias que parecen más largas cuando tus pensamientos van al paso del camino. El sol comenzó a salir, pintando rayas rosas y doradas en la niebla. Miraba por el retrovisor, viendo mi colonia desvanecerse, porches, buzones, la vida que construí pedazo a pedazo. A mitad del puente, el aire cambió. El olor a sal llenó el coche, fresco y cortante. Bajé la ventana, dejándolo entrar. El océano apareció adelante, infinito y azul pálido, el horizonte fundiéndose con la luz. Algo en mí se soltó. No era exactamente alegría, sino algo más quieto, más firme. Pensé que irme se sentiría como huir. En cambio, se sintió como respirar por primera vez en años. Cuando llegué a la posada, el sol ya había salido por completo. Las luces del porche seguían encendidas, y alguien había dejado una corona de conchas en la reja.
Estacioné. Apagué el motor y me quedé ahí un momento, con las manos aún en el volante. El silencio a mi alrededor era completo, y por primera vez no me pedía nada. La posada estaba justo detrás de las dunas, un edificio blanco desgastado con persianas azules y un porche que crujía al pisarlo. La mujer en la recepción me recibió con una sonrisa que no parecía ensayada. «Usted es nuestra invitada de Navidad», dijo, dándome una llave de latón con un listón rojo. «La cena es a las 7. Si quiere unirse». Mi cuarto daba al océano. Las cortinas se movían con la brisa salada y abajo alguien reía. Desempaqué despacio, doblando mi ropa en el cajón, poniendo la lata de chocolate de Carmen en la mesita de noche. El rumor de las olas era constante, como un respiro. Por la tarde, la playa estaba casi vacía. La arena estaba fresca bajo mis zapatos. La marea llegaba con suspiros lentos y rítmicos. Las familias caminaban en pares, sus voces suaves en el viento. Me mantuve a distancia, viendo a las gaviotas trazar círculos sobre el agua. Durante años, mis fiestas habían estado llenas de ruido, charlas, horarios, listas interminables. Este silencio era extraño, pero no indeseado. Un niño, de unos 6 o 7 años, se separó de un grupo cercano y corrió hacia mí. Sus mejillas estaban rojas por el frío, sus puñitos apretando algo. «Toma», dijo, ofreciéndome una concha pálida, lisa y perfecta, para Navidad. La tomé con cuidado. «Gracias», dije. Él sonrió. Agitó la mano y corrió de vuelta con su familia sin esperar nada más. Di vueltas a la concha en mi mano. Era simple, sin nada especial, pero de alguna forma se sentía más pesada que cualquier regalo que hubiera envuelto en años. No por su valor, sino porque no venía con ninguna expectativa. Esa noche bajé al comedor. Las mesas eran largas, la luz suave. Algunos invitados levantaron sus copas cuando me uní. Alguien me pasó un tazón de verduras asadas. Otro me sirvió vino. La charla fluyó fácil, gente hablando de sus viajes, sus familias, sus pequeños desamores y esperanzas. Por primera vez en mucho tiempo, no era la anfitriona, la organizadora, la que mantenía todo en pie. Solo estaba ahí, compartiendo calor con extraños que no me debían nada. Más tarde, al volver a mi cuarto, puse la concha en el alféizar de la ventana. La luz de la luna la atrapó, pálida y constante. Afuera, las olas seguían moviéndose, incansables y tranquilas, como si supieran algo que yo apenas comenzaba a entender. Por la tarde, la luz afuera de mi ventana se había vuelto dorada. El mar parecía más suave, como vidrio derretido extendiéndose hasta el horizonte. Pasé la mañana caminando por la orilla, dejando que la marea borrara mis huellas. Se sentía bien. Lo fácil que el mundo podía olvidar lo que había marcado tan hondo. Acababa de poner una olla de chocolate en la estufa pequeña cuando mi celular comenzó a vibrar. Una vez, luego otra y otra. Lo dejé sonar las primeras veces, pensando que pararía, pero no lo hizo. El sonido cortaba el silencio, agudo e insistente. Finalmente, lo tomé. «Mamá», la voz de Antonio irrumpió, agitada y alta. «¿Dónde estás? Los niños están fuera de control. Cancelaron el banquete, los invitados están aquí y Laura está perdiendo la cabeza. ¿Qué pasa?» Escuché gritos de fondo, el ruido de platos, niños llorando. Por un momento, casi respondí como solía, calmada, lista para arreglar todo, para estabilizarlo, pero no lo hice. En cambio, me giré hacia la ventana. El océano brillaba bajo el sol poniente, tranquilo e infinito. Podía oler la sal y el chocolate mezclándose en el aire. «Antonio», dije suavemente, «no esperen, ni a mí ni al banquete». Empezó a decir algo, pero colgué antes de que pudiera. El silencio que siguió no estaba vacío, era completo. Puse el celular boca abajo en la mesa y salí al porche. El aire se había enfriado. Las primeras estrellas comenzando a aparecer. En algún lugar de la playa,
Alguien encendía luces de bengala, pequeños destellos dorados contra el crepúsculo. Pensé en todas las navidades que pasé corriendo para que todo fuera perfecto, midiendo el amor en esfuerzo, no en paz. Esta noche, nadie necesitaba nada de mí. Cuando los primeros fuegos artificiales subieron sobre el agua, me quedé donde estaba, envuelta en una cobija, viendo sus reflejos temblar en las olas. Los estallidos de color iluminaron el cielo rojo, azul, plateado y, por primera vez, no me inmuté con el ruido. Cada uno se desvanecía silenciosamente en la oscuridad, dejando solo el sonido constante del mar. Cerré los ojos y dejé que fuera suficiente. 3 días después de Navidad, escuché un coche estacionarse en la entrada. Conocía ese sonido, la forma dudosa en que el motor se detenía antes de apagarse. Por la ventana, vi a Antonio parado ahí, sosteniendo una bolsa de papel, inseguro de si debía tocar. Cuando finalmente lo hizo, el sonido fue suave. Abrí la puerta, y por un momento ninguno habló. Se veía cansado, el cabello desarreglado, el abrigo arrugado. «Mamá», dijo en voz baja. No me di cuenta. Su voz se apagó. De todo. Me hice a un lado, dejándolo pasar. La casa olía a chocolate y aire salado. Miró alrededor como si la viera por primera vez. «Lo siento», dijo, poniendo la bolsa en la mesa. Pensé, «Lo sé». Lo interrumpí con suavidad. «No lo hiciste», asintió, con los ojos húmedos pero sin llorar. Nos sentamos uno frente al otro. El silencio ya no era cortante. Me contó sobre la cena que se desmoronó. Cómo Laura intentó mantener todo en pie. Cómo los niños lloraron cuando sus primos se fueron temprano. «Supongo que te dimos por sentado», dijo al final. Tomé un sorbo de mi té. «Tal vez ahora no lo harán». Sonrió débilmente. Por un segundo volvió a ser un niño. No era perdón aún, pero estaba cerca. 1 año después, la casa volvió a brillar, pero suavemente esta vez, sin decoraciones exageradas, sin prisas, solo unas velas en el aparador, el leve aroma a verduras asadas y el sonido de risas tranquilas desde el comedor. Carmen estaba en la mesa, contando una de sus historias de hospital mientras los vecinos, los Morales, le pasaban el pan. Frente a ellos estaban Antonio, Laura y los niños, sus voces bajas, contentas. La sala se sentía llena, pero no abarrotada, cálida de una forma que no me agotaba. La cena fue sencilla: pollo al horno, ejotes y un pie que hice esa mañana. Nadie necesitaba una lista para mantener las cosas en orden. Cuando los platos se recogieron, levanté mi copa. «Por la paz que llega», dije, sonriendo. Cuando el amor aprende sus límites, todos levantaron sus copas también. Incluso Laura me miró a los ojos, y por primera vez su sonrisa los alcanzó. Los niños rieron, con migajas aún en los labios. Afuera, el aire brillaba con el frío, el sonido de las campanas lejanas de la iglesia flotando por la ventana. Miré alrededor de la mesa y sentí algo tranquilo asentarse en mí. No era triunfo ni victoria, solo calma. Esto, pensé, era lo que el amor debía sentirse.